Hola, bienvenidos a COVID-19, la semana en América. Soy Santiago López González. Este es el espacio de France 24 en el que hacemos un resumen de las noticias más destacadas relacionadas con la pandemia del COVID-19 en nuestro continente. A continuación les presento el sumario de temas que tenemos para el programa de hoy. Vamos a hablar de los anuncios hechos en Estados Unidos a lo largo de esta semana. Comenzamos hablando de las vacunaciones en las grandes cadenas de farmacias. Asimismo, también anunciaron la adquisición de nuevos lotes de vacunas y posiblemente sean aprobadas otras vacunas para que entren a ser inoculadas entre la población estadounidense. También daremos un vistazo a cómo está la situación general en este país en unos minutos con nuestra corresponsal en la ciudad de Nueva York, Mamen Sala. En medio de muchas controversias, Perú comenzó también su plan de vacunación. Muchos ciudadanos no confían en las vacunas en este país y no desean ser inoculados. A pesar de esto, el país suramericano va contra el tiempo con este proceso de inmunización, mientras también los casos siguen aumentando, los fallecidos también siguen aumentando y también pues siguen allí algunas restricciones, se mantienen sobre todo en Lima, en el área metropolitana y en el puerto del Callao. En minutos vamos a conversar con Francisco Zacarías, el corresponsal de France 24 en la capital peruana. Y vamos a conocer detalles de los avances del plan de vacunación en Argentina, uno de los primeros países en nuestra región que comenzó a inmunizar. Pero el avance ha sido muy lento y ha generado todo tipo de críticas hacia el gobierno, críticas que también han recaído en el hecho de que este país solamente le está apostando a un tipo de vacuna. En estas circunstancias vale la pena, y así lo han demostrado algunos países, no depender de una sola. Trataremos de resolver esa inquietud con Natalio Cosoy, nuestro periodista en la ciudad de Buenos Aires. Pues estos son algunos de los temas, hay muchos más, pero comencemos. Ya les decía yo que vamos a comenzar entonces primero con una actualización del avance de los planes de vacunación en el continente americano. Estas son las cifras al 11 de febrero del 2021. Estados Unidos lidera en el continente con más de 46.300.000 dosis de vacunas aplicadas en todo el territorio. Le sigue Brasil con más de 4 millones. También está Chile con 1.600.000 dosis aplicadas y Canadá con 1.190.000 dosis ya también inoculadas. México llega al cierre de esta semana con 725.400 dosis inoculadas. Argentina, que es el país del que hablaremos más adelante, supera las 572.000 dosis. Nada mal, pero es que Argentina fue uno de los que primero empezó. Le sigue Perú con más de 32.000 dosis. Este país lleva solamente unos cuantos días vacunando y había una división de opiniones, como lo decíamos, entre los ciudadanos frente a este proceso de inmunización. No muy lejos de allí, Bolivia supera ya las 10.167 dosis. Todos estos son datos de Our World in Data y también cerramos este reporte contándoles que Colombia, Uruguay, Paraguay, Venezuela y Surinam y también las dos Guyanas, todos en América del Sur, no han comenzado todavía sus planes de vacunación. Se unen a esta lista también Nicaragua y Honduras en Centroamérica. Pues ya lo decíamos, Estados Unidos lidera la vacunación en América y a nivel mundial también, con más de 46 millones de personas inoculadas. Rapidez, territorios abarcados y masificación son las premisas de este plan de vacunación y no es para menos, porque es que Estados Unidos es el país que más ha afectado la pandemia a nivel mundial. Tiene más de 27 millones de casos confirmados y más de 479.000 personas han fallecido allí. Vamos a conocer más detalles con Mamen Sala, nuestra corresponsal en la ciudad de Nueva York. Mamen, comienzo por preguntarle sobre uno de estos planes que pronto va a entrar en marcha allí en Estados Unidos para hacer aún más masiva la vacunación y consiste en vacunación a través de las grandes cadenas de farmacias y también una vacunación libre a partir de abril. Es decir, que la persona que quiera acceder a la vacuna simplemente va a la compra y se la inyectan. Denos más detalles. Sí, desde hoy mismo ya se puede administrar la vacuna contra el COVID-19 en farmacias distribuidas en 17 estados del país. El plan arranca con una distribución de 1 millón de vacunas en al menos 6.500 farmacias, pero se espera poco a poco ampliar ese número hasta las 40.000. De momento estas vacunas se van a administrar a los grupos de riesgo, siguiendo un poco el plan de vacunación que se ha estipulado a nivel nacional y luego por parte de cada estado.
plazo, pero según la máxima autoridad sanitaria del país, el doctor Anthony Fauci, para abril cualquier persona que lo desee podrá acceder a una vacuna, llegando a esa inmunidad colectiva de la que tanto se ha hablado. Para que os hagáis una idea, ahora mismo en Estados Unidos se han distribuido ya 63 millones de vacunas y hay 43 millones de personas que ya han recibido al menos una o dos dosis. Eso significa un 13% de la población estadounidense. Mamen, también está previsto para final de mes que tanto el gobierno como la FDA se reúnan para determinar si le permiten el ingreso al mercado estadounidense a otra vacuna, es decir, otra farmacéutica entraría a competir allí contra Moderna y Pfizer. ¿Qué se sabe al respecto? Sí, este próximo 26 de febrero los expertos de la FDA, que es la agencia del medicamento estadounidense, se reunirán para valorar la vacuna, para valorar la aprobación, el uso de emergencia de la vacuna de Johnson & Johnson, y si todo va bien, pocos días después Estados Unidos tendría ya 3 vacunas para hacer frente al COVID-19, la de Pfizer, la de Moderna y la de Johnson & Johnson. Esta última se trata de una vacuna que se administra en una sola dosis. Además, se espera que su distribución sea mucho más sencilla porque no necesita conservarse a tan bajas temperaturas como por ejemplo la de Pfizer, y esto permitirá llegar a las zonas rurales donde ese sistema de mantenimiento o ese almacenaje a tan baja temperatura es más complicado, ¿no? Además, también la vacuna de Johnson & Johnson tiene una efectividad de tan solo un 66% en general y de un 85% en las enfermedades más graves. Desde luego, muy buenas noticias, pero eso sí, los expertos insisten en que a pesar de que la mayoría de la población empiece a vacunarse, de que los casos de contagio estén bajando, hay que seguir manteniendo esas medidas anti-COVID, es decir, distanciamiento social y mascarilla en todo momento. Mamen, entonces tenemos múltiples vacunas y también múltiples lugares para acceder a ella, pero entonces el mercado necesita que le suministren vacunas rápidamente. ¿Qué ha dicho el gobierno en torno a la compra y a los lotes que van a llegar próximamente? Sí, el presidente Joe Biden ha anunciado que ya se han cerrado los acuerdos para la adquisición de 200 millones de vacunas más. Se comprarán 100 millones a Moderna y otros 100 millones a la farmacéutica Pfizer. ¿Esto qué significa? Pues bien, que para finales de julio Estados Unidos podría tener ya y administrar 300 millones de vacunas. Recordemos que la población en Estados Unidos es de 330 millones de personas. Eso sí, como os decía, las autoridades insisten en que hay que seguir manteniendo el distanciamiento social y la buena noticia también es que a estas 200 millones de vacunas que se van a comprar ahora a Moderna y a Pfizer se sumarán muy pronto 100 millones en cuanto se apruebe por parte de la FDA de la vacuna de Johnson & Johnson. La farmacéutica ha dicho que ha pactado con Estados Unidos esos 100 millones de dosis antes del mes de julio. Mamen, la pregunta que le hago a todos los corresponsales, recordemos cuáles son las medidas que están todavía vigentes en Estados Unidos, cuáles son las restricciones y sobre todo cómo está la situación en esas zonas que han sido las más afectadas. Ejemplo, el estado de California, el estado de Texas, Florida y el estado de Nueva York donde usted se encuentra. Bueno, aquí en Estados Unidos, como sabéis, cada estado opera de una manera muy diferente, así que habría que ir uno por uno analizándonos, pero centrándonos en los estados que, digamos, peor situación tienen en estos momentos, iríamos a California, donde acaba de superar a Nueva York en el número de muertes por COVID-19. Esto no son buenas noticias. Recordemos que Nueva York fue el epicentro de la pandemia en un principio, por eso en algunas zonas como la Baja California, durante las celebraciones de este San Valentín van a permanecer los bares y los restaurantes cerrados. En Florida, el gobernador republicano ha criticado fuertemente esa intención que tiene Joe Biden de establecer unas restricciones de viaje. Dice que es inconstitucional e injusto. En Texas, los contagios están disminuyendo como en muchas otras partes del país y se agarran a ese dato positivo para que su gobernador anuncie que va a empezar a levantarse las restricciones, eso sí, con mucha cautela, algo que también está ocurriendo
ocurriendo aquí en Nueva York, donde a partir de hoy vuelven a abrir los restaurantes en el interior. Se podrán servir cenas o comidas con un 25% de la capacidad, y si todo va bien y el número de contagios continúa descendiendo, el gobernador Andrew Cuomo ya ha anunciado que a partir del 23 de febrero se abrirán los grandes estadios, eso sí, solamente con un 10% de asistencia, manteniendo siempre la distancia social, mascarillas obligatorias, y habrá que presentar una prueba negativa con 72 horas de antelación antes de ingresar a este evento. Mamen, muchas gracias por este reporte, esta actualización de la situación en Estados Unidos. Mamen Sala informándonos desde la ciudad de Nueva York. Hablamos ahora del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, quien volvió a presidir la habitual rueda de prensa matutina conocida como La Mañanera, después de estar 2 semanas confinado y en tratamiento por haber contraído COVID-19. Pese a haber ya padecido esta enfermedad, no cambió su opinión sobre el COVID-19 y anticipó que no va a usar mascarilla y que va prontamente a retomar los viajes al interior de la República. Un regreso con el mismo discurso. Pese a haberse contagiado de COVID-19, Andrés Manuel López Obrador no cambiará su postura frente a la pandemia. En su primera aparición pública en 2 semanas, advirtió que volverá a realizar giras por el país y que no utilizará mascarillas. Todo es voluntario. Lo más importante es la libertad y cada quien debe de asumir su responsabilidad. Desde el inicio de la pandemia, el mandatario mexicano se ha rehusado a seguir varias de las recomendaciones de las autoridades sanitarias y ha asistido a eventos públicos en los que suele abrazarse con ciudadanos. Además, se ha mostrado reticente a adoptar restricciones más duras pese al repunte de los contagios en el país. ¿Por qué me contagié? Porque tengo que trabajar como millones de mexicanos. Una realidad que lleva a múltiples trabajadores informales a mantener sus actividades, pese a las restricciones en Ciudad de México. Cuando realmente es cuestión laboral, pues solamente nos queda cuidarnos, porque realmente también por temas de economía no podemos quedarnos en casa, ¿no? Si vieras que luego no hay ni para comer, en serio, nos la vemos muy difícil, muy difícil. El gobierno mexicano se planteó la ambiciosa meta de vacunar a todos los adultos mayores del país para finales de marzo. Para avanzar con ese plan, López Obrador confirmó que esperan la llegada de 1 millón de dosis de la vacuna de AstraZeneca producida en India antes del fin de semana. Antes de continuar con otros temas, recordemos cómo está el panorama mundial en cuanto al avance de la pandemia del COVID-19, porque pese a que la vacunación y el autocuidado se mantiene, la emergencia sanitaria a nivel mundial también persiste. Veamos entonces los números de acuerdo al conteo de la Universidad Johns Hopkins. Tenemos al día de hoy 107.969.754 casos de contagio de COVID-19 en todo el mundo. Personas recuperadas, 60.439.042 personas. Los fallecidos ya alcanzan los 2.373.733 personas, mientras que las personas vacunadas a nivel mundial ya rondan los 160 millones. Y ahora nos vamos hasta Perú. Este país dio inicio al plan de vacunación contra el COVID-19 en medio de divisiones entre los ciudadanos en cuanto al proceso de inmunización. Según algunos sondeos en ese país, casi la mitad de la población se opone a la vacunación. En esta primera fase, que ha comenzado esta semana, será el personal de salud el que reciba las dosis de la vacuna Sinopharm, que es desarrollada en China y de las cuales Perú ya recibió las primeras 300.000 dosis. Un carnet y una sonrisa encubierta, un recuerdo de una jornada histórica en la que ellos, el personal de salud de primera línea de batalla contra el COVID-19, son los protagonistas. Perú comenzó en Lima, la capital, su vacunación contra el COVID-19 en una etapa inicial que tiene como objetivo inocular a 1 millón de personas entre profesionales sanitarios, militares y policías. Me parecía muy lejos de que llegue la vacuna para realizar este proceso, ¿no? Y me parece un sueño de que ya esté la vacuna y que nos estemos vacunando. Comienza un proceso que llena de esperanza al segundo país de América con la mayor tasa de mortalidad por cada 100.000 habitantes por el nuevo coronavirus, solo superado por Estados Unidos. Los lotes de la vacuna ya partieron fuera de Lima a otras regiones como Huánuco, una de las zonas más castigadas por el COVID-19. En el horizonte, una siguiente fase para vacunar a 5,3 millones de adultos mayores con enfermedades preexistentes. Se ha empezado por vacunar a nivel nacional
todos los establecimientos que cuentan con una unidad de cuidados intensivos. Todo el personal asistencial del establecimiento, el que tiene que ver con contacto directo con los pacientes, se vacuna primero. Hay alivio por el comienzo de la vacunación, siendo Perú el sexto país de Sudamérica en dar inicio a este proceso. La mala noticia llega desde la Asociación Nacional de Periodistas de Perú, que afirma que en 10 meses 108 reporteros han perdido la vida a causa del COVID-19, según ellos, la cifra más alta en el mundo. Así comenzó Perú su proceso de vacunación, incluso el presidente Sagasti ya fue inoculado también. Perú es uno de los países más afectados por la pandemia en la región de América Latina. 1.2 millones de casos han sido confirmados y esto va acompañado con un colapso hospitalario y falta de oxígeno. Vamos a conocer más detalles con Francisco Zacarías, nuestro corresponsal en la ciudad de Lima, la capital peruana. Y comienzo por preguntarle, Francisco, detalles y el balance que hacen las autoridades de esta primera semana de vacunación, de la puesta en marcha del plan de inoculación allí en Perú. El gobierno peruano movilizó a 35 puntos de distribución en diferentes regiones del Perú a las 300.000 dosis de la vacuna de Sinopharm contra el COVID-19. Según el Ministerio de Salud, ya han sido inmunizados más de 32.000 peruanos. En esta primera etapa, solo serán vacunados el personal sanitario, miembros de la policía y las Fuerzas Armadas. Si bien el gobierno del presidente Francisco Sagasti estableció un plan de vacunación, esta primera etapa se ha caracterizado por el desorden. Se han registrado denuncias de exclusión a personal sanitario que labora en la denominada primera línea de lucha contra el mortal SARS-CoV-2. Algunos sindicatos de trabajadores del sector salud afirman de que no todos aquellos que laboran en las unidades de emergencias o en cuidados intensivos de algunos hospitales fueron incluidos en la nómina de vacunación que había sido elaborada por el Ministerio de Salud. Algunos médicos y enfermeras se quejaban porque ellos no los vacunaban y en su lugar inoculaban a personal que pertenece a oficinas y áreas administrativas. Francisco, veíamos que había mucho escepticismo por parte de los peruanos, simplemente no creen en las vacunas. Ahora que ya ha comenzado el plan de vacunación y que esto ya está en marcha, ¿ha cambiado la percepción de los ciudadanos? Existe un 48% de peruanos que se resisten a ser vacunados. Ha habido mucha polémica a través de las redes sociales respecto a la vacuna contra el coronavirus. Por eso, muchos peruanos le exigieron al presidente Francisco Sagasti de ser el primero en ser vacunado. Sagasti respondió al reclamo de los peruanos y fue vacunado en un hospital militar. Tras esto, se esperaba que la población se decidiera a recibir la inmunización, pero en las últimas horas, en la ciudad de Tarapoto, ubicada en la Amazonía peruana, una enfermera fue hospitalizada tras ser vacunada. Esto ha encendido nuevamente las alarmas con comentarios de diverso calibre en las redes sociales. El Ministerio de Salud ha informado que solamente se ha tratado de una reacción adversa y que la enfermera se encuentra estable. El tiempo dirá si esta situación terminó por inclinar la balanza en la decisión de los peruanos por decidirse a aceptar la vacuna o negarse a ella. Francisco, mirando algo de información oficial allí en Perú, el gobierno anunció que va a recibir otras 700.000 dosis en los próximos días. En esta oportunidad, entonces, ¿estas dosis para qué sector de la población van a ser destinados? Las 700.000 dosis que se espera lleguen pronto forman parte de 1 millón de dosis de Sinopharm que han sido designadas para aquellos peruanos que se encuentran en la primera línea de batalla contra el COVID-19. Ellos son médicos, enfermeras, técnicos en salud, miembros de la policía y las Fuerzas Armadas. Una vez que se concluya con ellos, se comenzará a vacunar a los trabajadores de áreas administrativas. En total, son 3 etapas del plan de vacunación. Con el resto de dosis que arriben, se procederá a inocular a aquellos que se encuentran en la segunda fase, que son adultos mayores de 60 años. Después se van a vacunar a los comprendidos en la fase 3. Ellos son los ciudadanos de 18 a 59 años. El plan de vacunación también comprende a los extranjeros residentes en el país. Está avanzando el plan de vacunación, siguen dándose los contagios allí, Francisco, sobre todo en Lima y en Callao. Recordemos entonces cuáles son las restricciones y las medidas que se mantienen en Perú.
El gobierno peruano extendió por 14 días más la cuarentena que está focalizada en Lima y en 32 provincias que han sido catalogadas en alerta extrema de contagio. Se ha ordenado que solo una persona por cada familia pueda salir a pie o en bicicleta para realizar actividades especiales como comprar alimentos o acudir al médico. También se prohíbe el uso del transporte público o privado a los ciudadanos cuya labor no sea esencial. El toque de queda comienza a regir a partir de las 6 de la tarde y termina a las 6 de la mañana del día siguiente. El comercio solo se realiza transacciones en línea y el reparto será por delivery. Los centros culturales, los museos, lo mismo que bibliotecas, también están cerrados. Y los restaurantes solo atenderán pedidos a domicilio. Francisco, gracias por este reporte, esta actualización desde la ciudad de Lima, en donde comenzó allí el plan de vacunación en Perú. Nos vamos ahora hasta Argentina, que fue uno de los primeros países en América Latina en recibir vacunas e inocularlas en su población. Hubo también un poco de escepticismo en torno a que solo le estaban apostando a la vacuna Sputnik V, de la que no había información científica sobre su eficacia y sobre su proceso de desarrollo. El gobierno presupuestó que para febrero del 2021 tendría 20 millones de vacunas en territorio argentino. El país recientemente acaba de pasar simplemente el millón, o espera recibir ya el millón, de las cuales van a ser inoculadas en los próximos días. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Cuáles son las demoras? Pues se lo vamos a consultar a nuestro corresponsal en Buenos Aires, Natalio Cosoy. Hola, Natalio. Estamos viendo que este plan de vacunación está avanzando, pero muy despacio, y son muy pocas las provincias que están teniendo acceso a las vacunas, y queríamos saber si esta segunda fase ya va a ser para acceso a la población normal, porque hasta ahora las personas vacunadas son solamente personas de riesgo y de salud. Sí, ya ha comenzado en Argentina la vacunación de estos grupos que señalabas. Se han dado cientos de miles de dosis, algunos ya recibieron las 2 dosis de la vacuna Sputnik V, que es por ahora la que se está dando aquí en Argentina, algunos una sola dosis. Hubo sí algún problema con el calendario de entrega de dosis de esta vacuna. Se esperaba por parte del gobierno tener 5 millones de dosis en enero, eso no ocurrió y explicaron que se trató de algún problema de producción desde Rusia. Sí, también dijeron que esperan que en estas semanas se restablezca el cronograma de entregas. No es seguro que los 20 millones que se esperaban completar hacia marzo lleguen a tiempo, es algo que tendremos que ver. Por ahora han llegado 820.000 dosis de esta vacuna Sputnik V a Argentina, más 400.000 que viajaron este viernes desde Moscú a Buenos Aires. Si los planes del gobierno se concretan, además se espera que en las próximas semanas lleguen cientos de miles de dosis de la vacuna de Oxford y AstraZeneca, además de que más adelante se sumen millones de la del mecanismo COVAX de la Organización Mundial de la Salud, y el gobierno además está negociando con otros proveedores de vacunas para tratar de acelerar esta campaña de vacunación contra el coronavirus en Argentina. Natalio, ahora que la revista The Lancet dio cierto aval y un parte de tranquilidad sobre la eficacia de la vacuna Sputnik V, que supera el 90% de eficacia, ya se redujo entonces esta desconfianza que había entre algunos sectores médicos en Argentina y también entre algunos ciudadanos por recibir una vacuna de la que no se sabía su proceso de desarrollo, ni su efectividad, ni cómo había sido el desarrollo para llegar hasta ella. Bueno, no podemos decir que todo el mundo esté convencido, pero seguramente ayudó a convencer a mucha gente. Algunos ya estaban convencidos. Yo conozco médicos que se dieron la vacuna incluso antes de que apareciera la publicación en The Lancet y ya estaban convencidos de que era una buena decisión hacerlo. Claro que ahora, con esta convicción de que es una vacuna eficiente y que funciona y que es segura, aparecen también las presiones para que se sumen más grupos a la vacunación. Hay gremios, por ejemplo, el de transporte, que pidió ser priorizado. Seguramente esto es posible que ocurra, que algunos docentes empiecen a sumarse a la vacunación ahora que están por comenzar en estos próximos días las clases en todo el país en forma presencial. En algunos colegios la presencialidad será total, en otros colegios parcial, pero esto lleva a estos grupos, por ejemplo los docentes, a pedir que sean priorizados a la hora de la vacunación. Por supuesto
qué grupos se irán sumando es algo que está en proceso de definición, porque como señalábamos, por el retraso en la entrega de las vacunas todavía está demorado este cronograma, este calendario, este plan de vacunación que está llevando adelante el gobierno en Argentina. Natalio, ya lo estabas mencionando, hace unas cuantas horas llegó otra vez otro vuelo de Aerolíneas Argentinas, el tercero o cuarto que llega ya a Buenos Aires, esta vez con 400.000 dosis adicionales de la Sputnik V. En este caso, este lote, ¿para quién va a ser destinado? Sí, son 400.000 dosis que se suman a las que ya llegaron al país, pero el calendario no se ha modificado, no se han modificado las prioridades. En principio el gobierno nacional definió primero totalmente al personal de salud como prioritario, luego a los adultos mayores, también a personas con riesgos especiales en su salud, a los grupos de las fuerzas de seguridad, por ejemplo. Pero también es cierto que si bien la nación ha definido este listado, cada provincia tiene la potestad de hacer modificaciones parciales o totales a estas prioridades y en algunos casos lo están haciendo. Pero de nuevo, todo dependerá de la cantidad de vacunas que logre recibir Argentina y el tiempo y los plazos en los que las vaya recibiendo. Natalia, ustedes están en vacaciones de verano. Muchas personas se fueron a las playas del litoral argentino, otras personas a la sierra, en La Pampa. ¿Qué medidas se siguen manteniendo allí en cuanto a restricciones, a confinamientos y autocuidado? Bueno, el gobierno extendió hasta fines de febrero el que se llama distanciamiento social, que es una especie de cuarentena suavizada que ya se había implementado hace unos meses. Mantiene restricciones a reuniones, sobre todo en espacios privados, también restringe el uso del transporte público solo para trabajadores esenciales, mantiene cerrados cines, teatros, clubes, pero la realidad es que si se compara con los meses más duros, más restrictivos de la cuarentena en 2020, estamos en una situación bastante más cercana a algo parecido a la normalidad. Todavía, por supuesto, no la normalidad, pero algo que se le parece bastante más. De hecho, estamos todavía en periodo de verano en Argentina, de vacaciones, y se ha visto muchísimo movimiento turístico, no como antes de la cuarentena, pero muchísimos lugares del país donde había ocupación casi total de las plazas hoteleras, y eso es algo que tiene un gusto a normalidad más allá de las restricciones. Ahora, además, se espera el comienzo de las clases, y un comienzo de clases que también suma un elemento de normalidad, pero también un elemento de presión sobre la situación de la pandemia, porque existe el temor de que con esto pueda, con la circulación mayor de personas, tal vez acelerar el ritmo de los contagios y en algún momento, si eso sucede y la vacunación no llega a darse lo suficientemente rápido, tal vez las restricciones más duras vuelvan a aparecer en Argentina. El regreso a clases, que sigue siendo todo un debate. Natalio, gracias por este reporte desde la ciudad de Buenos Aires. Mientras tanto, el proceso de vacunación en Brasil ha tenido sus complicaciones. Las condiciones extremas de la Amazonía, como el difícil acceso y las altas temperaturas, han dificultado la inmunización en zonas remotas de esa área norte del país. A esto también hay que añadirle el rápido aumento de los casos de contagio debido a la nueva variante local llamada precisamente variante brasileña. Organizaciones, también algunas empresas y hasta los ciudadanos se han unido para poder garantizar la vacunación en el norte de Brasil. Vacunaciones a contrarreloj, en lancha a las orillas del Río Negro cerca de Manaus. Más de 400 dirigentes de ONGs y empresas lanzaron una iniciativa para ayudar a las autoridades brasileñas a acelerar la campaña de vacunación, especialmente entre la población más vulnerable, los ancianos de las comunidades ribereñas, cuyo acceso a los centros de salud se antoja casi imposible y que a lo largo de la historia ha sido diezmada por la aparición de enfermedades. La pandemia de COVID-19 no ha sido menos. Fundamental la vacuna. Es fundamental. La vacuna es la primera gran barrera que tenemos ahora, ¿sabes? Todo el mundo tiene que vacunarse. La vacunación tiene que ser masiva. Desgraciadamente no hay muchas dosis. Para algunos privilegiados como yo, mira qué ironía la vida. Privilegiados como yo. Olha qué cosa, ironía de la vida. El movimiento denominado Unidos por la Vacuna se dice apolítico y busca asistir sobre todo a dinamizar las tareas logísticas. El gobierno de Jair Bolsonaro, blanco de críticas por su gestión de la pandemia, empezó a inocular a sus 212 millones de habitantes hace menos de un mes, con el ambicioso objetivo de terminar las vacunaciones antes de fines de septiembre.
aunque los expertos señalan que la campaña de vacunación duraría 4 años en Brasil. Unidos por la Vacuna brindará apoyo tanto al gobierno federal como a los 27 estados brasileños y a los más de 5.000 municipios. Tuvimos cierta resistencia, incluso en relación con los ancianos, con el apoyo de nuestros médicos que vinieron a visitarnos, también dando consejos sobre los beneficios de esta vacuna. Acabaron cediendo y entonces la aceptación es muy buena. Acabaron cediendo y la aceptación está siendo muy buena. Brasil dispone hasta ahora de 12 millones de dosis aprobadas para su uso de emergencia del laboratorio chino Sinovac y AstraZeneca Oxford. Hasta el momento, el epicentro de la pandemia en América Latina tan solo ha inmunizado a 4 millones de brasileños. Y seguimos en Brasil. La ciudad de Río de Janeiro espera pérdidas sin precedentes ante la cancelación del emblemático carnaval. Debido a la pandemia del COVID-19, esta celebración tuvo que ser cancelada por primera vez en su historia. Río de Janeiro está vacía y se enfrenta a la escasez. No hay turistas. Los hoteles operan a media marcha y el color del carnaval se esconde bajo el gris asfalto de las calles. Este año la pandemia mató al Carnaval de Río, la fiesta más icónica de Brasil, y dejó sin sustento a miles de cariocas que viven del espectáculo. Este año no va a haber carnaval, ¿no? No habrá carnaval este año. Es duro y triste, pero no habrá carnaval. Pido a la gente que quisiera asistir a fiestas o bailes de carnaval. No está permitido ni es legal. No piensen que es parte de la conversación, porque estas celebraciones no ocurrirán. Las escuelas de samba, alma, corazón y vida del carnaval, han tenido que reducir drásticamente su personal. A ellos se suman infinidad de músicos y bailarines, así como comerciantes, artesanos, diseñadores, carpinteros, soldadores, costureros y mecánicos. Muchos se quedaron sin trabajo. Yo voy a ligar lá nos desfiles antiguos da Viradouro. Voy a ver los desfiles de Viradouro y a disfrutar en casa, no a intentar predecir el futuro. Tendré 10 meses de trabajo y lucharé por el campeonato, porque la escuela tendrá un año maravilloso y llevaremos esa energía al futuro. Las consecuencias económicas de la cancelación del carnaval para evitar una mayor propagación del COVID-19 se predicen nefastas, con pérdidas estimadas por la patronal de los comerciantes en 509 millones de dólares. El año pasado, 2,1 millones de turistas, de los cuales cerca de 500.000 eran extranjeros, visitaron Río durante la fiesta y dejaron unos 717 millones de dólares en tierra carioca. Y a continuación, otras noticias destacadas de la semana. Comenzamos con noticias para los viajeros. La IATA, la Asociación Internacional de Transporte Aéreo, se asoció con el gobierno de Panamá y con la aerolínea nacional Copa Airlines para probar el IATA Pass, una aplicación móvil que ayuda a los pasajeros a gestionar sus viajes de acuerdo con los requisitos gubernamentales de cada país en cuanto a pruebas de PCR y a procedimientos de vacunación. Panamá es el primer país en todo el continente americano en ensayar este pasaporte digital. Y atención a los viajeros suramericanos que van hacia el Reino Unido. Ya habíamos hablado que teníamos restricciones para ingresar allí, pues ahora el Reino Unido ha impuesto más restricciones. Ahora es necesario llevar no solamente la documentación necesaria, sino llevar $2.400 en efectivo para pagar la estadía de 10 días en un hotel, para pasar una cuarentena allí y también para pagar sus pruebas de PCR en el sistema británico de salud. Y finalizamos en Toronto, en Canadá, en donde las autoridades de esa ciudad detectaron los primeros casos de la variante de Brasil y de Sudáfrica del coronavirus y advirtieron que esto podría ser el inicio de una nueva pandemia. La alerta llega cuando varias provincias canadienses también empezaron a relajar algunas de las restricciones impuestas. Para este momento, la ciudad de Toronto ha dicho que debido al hallazgo de estas variantes no va a quitar las restricciones impuestas. Es todo por el momento aquí en COVID-19, la semana en América. Nos volvemos a encontrar la próxima semana. Siga con la programación de France 24.